Así que vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 7, y estamos llegando a lo que algunos consideran el corazón de la carta. El capítulo 7 es uno de los capítulos más extensos. No me refiero a los versos, sino al contenido o al tema que, aunque termina el capítulo 7, en el verso 28, el tema que comienza aquí el escritor de la carta continúa, y el tema que domina el pensamiento de la carta a los hebreos es la superioridad de Jesús respecto al antiguo pacto, pero particularmente enfocado al tema del sacerdocio. Y regreso a algo que les he comentado en alguna ocasión. Para nosotros, hablar de sacerdocio resulta algo extraño, algo que puede pertenecer a un determinado grupo de personas, sobre todo si venimos de la tradición católica, relacionamos el sacerdocio con personas específicas que se visten con ropa extraña, ¿no? Que parece sacada de otro tiempo y que oficia ceremonias que pueden parecer místicas o que contienen alguna clase de enigmático poder. Pero creo que es importante que nosotros entendamos a la luz de la Escritura el tema del sacerdocio. Cuando el Señor creó a Adán y lo puso en el huerto, Él no creó no hizo a un hombre simplemente, tampoco creó a un labrador, sino que al poner Dios a Adán, estaba poniendo a un sacerdote. Es decir, si algo debe definir la vida del creyente es la palabra sacerdocio. Yo creo que la mayoría de nosotros a este tiempo no nos vemos como sacerdotes de Dios. Tal vez nos definimos por nuestro trabajo, por la profesión, por el oficio, por el lugar de nacimiento, por el apellido, pero muy pocas veces entendemos que la dignidad de nuestra persona radica en el hecho de que antes de ser creados como un profesionista o como una persona con un oficio, fuiste creado para ser un sacerdote. ¿Y qué es el sacerdocio? Bueno, no tiene que ver con hacer una ceremonia mística, no tiene que ver con vestirse de algún tipo de ropa que te haga ver diferente a las demás personas. Por eso usted puede darse cuenta que los pastores y mayormente en algunas tradiciones no usan una ropa que le distinga del resto de las personas. ¿Por qué? Porque el pastor no es el sacerdote de la iglesia, sino que forma parte del sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, a usted no es menos sacerdote porque no traiga saco. Yo no soy un sacerdote porque traiga un saco. De hecho, los sacerdotes usaban una ropa que les distinguía del resto del pueblo. Lo que define el sacerdocio es la labor o el trabajo. Cuando Dios pone a Adán en el huerto, si usted lee en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 27, capítulo 28, cuando se da la sentencia contra el rey de Tiro, sí vemos a Adán vestido de una manera distinta. Mire Ezequiel capítulo 27. Esto lo quiero dar como el trasfondo para que usted entienda la importancia del capítulo 7. En Ezequiel capítulo 28, En el capítulo 28, a partir del versículo 12, leemos lo siguiente: Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Algunos piensan que este texto se refiere a Lucifer o a Satanás. Usted no va a encontrar en ninguna parte que Dios haya colocado a un personaje de nombre Satanás o Lucifer, que dicho sea de paso, no existe ningún personaje en las Escrituras con el nombre de Satanás. Algunos piensan que Dios puso a este personaje mitológico, a Satanás, en el huerto del Edén. No, la Biblia dice que
el personaje que Dios puso en el huerto del Edén, ¿quién fue? Adán. La Biblia lo dice con mucha claridad. Así que la endecha contra Tiro está hablando acerca del juicio que cayó sobre Adán. Y de Adán se dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilio, ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, observe la siguiente palabra: ungido, protector. ¿Cuál es la función del sacerdote? Es proteger. Los primeros sacerdotes no fueron los levitas. Estos fueron los sacerdotes dentro del Antiguo Pacto. Y si usted lee, cuando tenga tiempo, le da una lectura al libro de Levítico, se va a dar cuenta que nunca cambió el trabajo del sacerdote. El trabajo del sacerdocio era la responsabilidad, o tenía la responsabilidad de proteger. El Señor le dijo a Adán que labrara la tierra y la protegiera. Labrar y guardar, labrar y proteger. Así que tenemos la función sacerdotal descrita en las Escrituras. Y le decía, para que usted vaya entendiendo un poco de lo que vamos a hablar en esta tarde acerca del sacerdocio. El tema de esta tarde es el sacerdocio melquisedeano, o el sacerdocio de Melquisedec. Pero lo que quiero poner en su mente, es que usted entienda, por favor, que antes de ser obrero o profesionista, es usted un sacerdote. Es decir, Dios le creó para el sacerdocio. Dios le creó para ejercitar el sacerdocio, y tenemos que entender esta responsabilidad y darnos cuenta cómo a través del trabajo que realizamos debemos cumplir con la función principal que tenemos, que es la del sacerdocio. Pero vamos a hablar en esta mañana, o en esta tarde, no del sacerdocio que compartimos todos nosotros, sino nos vamos a enfocar en el sumo sacerdocio, del cual Melquisedec fue figura, tipo, sombra de Jesús, el sumo sacerdote por excelencia. ¿Tiene usted su Biblia? Ábrala en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al versículo 3, y vamos a ir avanzando. La primera sección es del 1 al 3, la segunda del 4 al 10, y continúa el tema del sacerdocio. La primera parte del 1 al 3 dice el escritor, o más bien leemos en la carta a los Hebreos: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Bueno, ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Una vez que el escritor de la carta a los Hebreos hace ese paréntesis entre que exhorta a la iglesia de por qué les es tan difícil entender el tema del sacerdocio de Jesucristo. Recuerde que abre un paréntesis y les dice: ustedes han llegado a endurecerse, han sido lentos para aprender cosas que ya deberían de saber. Luego regresa al tema del sacerdocio, y en el capítulo 6, versículo 19 dice: la cual tenemos como firme y segura ancla, es decir, la declaración de Dios. Esta declaración: en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. El escritor dice: esta es una firme ancla del alma que penetra hasta lo que está en el interior del velo. Mire cómo regresa al tema del templo. Que penetra hasta el interior del velo. Está hablando aquí del lugar más santo del templo judío, del lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí ya regresa al sacerdocio
en el sacerdocio melquisedeano que había ya comenzado a explicar en el capítulo 5, en el versículo 6 en adelante. Después de que abre el paréntesis para regañar, para exhortar a la iglesia por la lentitud que tenían para aprender, ahora regresa al tema del sacerdocio. Si regresa usted a Génesis, al capítulo 1, Edén, el huerto del Edén, recuerde, en Edén, como vimos en Ezequiel capítulo 28, fue colocado no ese ser mitológico inexistente, Satanás. Ahora, yo quiero que me entienda. Satanás no existe. En el Antiguo Testamento había diferentes ángeles con diferentes nombres que eran opositores del pueblo de Dios, pero ningún ser angelical llamado Satanás, como en la tradición se nos ha enseñado. Este ser poderoso que gobierna otros ángeles. Ese tipo de ser no existe. La Biblia nos habla de diferentes poderes que se opusieron al Señor en el Antiguo Pacto, pero ninguno de ellos, por ejemplo, usted puede leer en el libro del profeta Daniel que está el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, seres angelicales poderosos, pero ninguno de ellos superior a otro, como en la teología cristiana que se nos enseña un diablo, un Satanás o un Lucifer, que es un ángel súper poderoso y que gobierna a una cantidad de ángeles que están bajo su control. Esa no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, sí, de seres espirituales, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, el príncipe de Roma, seres espirituales que se opusieron al pueblo de Dios, pero ninguno de ellos como nos los presenta la tradición cristiana. Entonces, Dios no puso, como algunos sugieren, que Ezequiel capítulo 28 nos habla de la caída de Satanás. No, se nos habla de la caída de Adán, de este querubín, de este ser humano que Dios creó para guardar el huerto, y lo puso en el huerto, y ahí lo puso como sacerdote de esa creación física. Adán tenía el trabajo como sacerdote de hacer que la creación física de Dios fuera guardada, fuera cuidada y fuera prosperada. Así que usted está entendiendo algo. Todo trabajo o toda labor que usted realiza, si usted no la realiza desde una perspectiva como sacerdote, usted va a tener un mal trabajo. ¿Por qué? Porque usted se va a ver como un simple empleado. Es decir, su trabajo no tiene ninguna función que glorifique a Dios. Usted es un simple empleado, usted es un simple obrero, usted es un simple trabajador negreado por su patrón, que ese trabajo es muy malo, es muy feo, y que usted ya quiere salir de esa condición. Si usted comienza a verse como realmente Dios lo creó, como un sacerdote, puede darse cuenta que esa función que usted está realizando tiene como particularidad, como principio fundamental, cuidar la creación de Dios. Así que, dicho sea de paso, cambie su manera de verse a sí mismo. Deje de centrar su valía por lo que usted hace. Más bien, concéntrese en lo que Dios le ha hecho. Dios le ha hecho un sacerdote, no sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es Jesús. Pero usted y yo somos real sacerdocio, y lo que usted hace debe hacerlo desde una perspectiva sacerdotal. Ahora, Adán cae y el huerto queda sin protección. Es decir, el sacerdote que Dios había creado para cuidar ese huerto abandonó su responsabilidad, abandonó su papel y dejó ese huerto sin ser cuidado. Y usted puede seguir la historia bíblica, como Dios llama a Abraham, y aparentemente ahí desde Génesis capítulo 3 hasta Éxodo, cuando se constituye el sacerdocio levítico, aparentemente no hay sacerdotes. Pero si usted ha seguido la lectura de la Biblia con mucho cuidado, podrá haber notado que en Génesis capítulo 14 aparece un sacerdote aparentemente de la nada. ¿Quién es este sacerdote? Es Melquisedec. En Génesis capítulo 14 aparece este sacerdote. Unos 300, 400 años más o menos antes de la fundación oficial del sacerdocio levítico. Este sacerdote, Melquisedec,
no era hebreo, no era judío, porque el pueblo de Israel no existía, porque aún Dios acababa de llamar a Abraham, le había dicho en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y en Génesis capítulo 14 vemos ya la aparición de Melquisedec. Así que todavía no existía el pueblo de Israel, no existían los hebreos, no existían los judíos, pero había un sacerdote. Ese sacerdote tenía que ser cananeo. Los cananeos fueron uno de los pueblos que Israel expulsó cuando heredaron la tierra de la promesa, pero ahí unos 400 años atrás, quizá un poco más, ya había un sacerdote cuyo nombre fue el típico del verdadero sumo sacerdote, Jesús, Melquisedec, que el escritor de la carta a los hebreos nos enseña que Melquisedec está formado por dos palabras, Melec, rey, y Sedec, justicia. Y él mismo lo expresa, que Melquisedec, su nombre significa rey de justicia, rey de justicia. Y él era rey de Salem. Salem fue una ciudad cananea que después se llamó, cuando poseyeron esa tierra, los hebreos, después se llamó Jerusalén. Así que Salem fue la ciudad, o era el nombre de la ciudad cananea antes de ser tomada por los judíos y después ser renombrada como Jerusalén. Mantuvo su nombre, Salem. Y Salem o Salem es una derivación de una palabra que significa paz. Así que Melquisedec, rey de justicia, era también rey de Salem, la ciudad de la paz. Recuerde esto porque esto es muy importante en la interpretación de los tipos que vamos a ir encontrando aquí en la carta a los hebreos. Si usted ha leído Génesis capítulo 14, usted se va a dar cuenta de esa lucha entre los cuatro reyes. Génesis capítulo 14, una confederación de reyes que gobernaban otras naciones y que cinco reyes vasallos se habían unido, se habían aliado para enfrentar a esta confederación de cuatro reyes poderosos que gobernaban a varias naciones. Hoy nosotros le llamamos a esas naciones naciones-estado. Nosotros las llamamos así para entender un poco la forma de su gobierno. Como en alguna ocasión se los he explicado, es como México, que tiene varios estados gobernados por un presidente que ejerce su poder en toda la república. Pero cada gobernador tiene una autoridad sobre su estado. Bueno, nuestros estados vendrían siendo como un reino de aquellos tiempos, ¿sí? Reinos vasallos sujetos a un rey de mucho mayor poder. En este caso eran cuatro reyes, Génesis capítulo 14, versículo 1, que gobernaban varias naciones. Cinco reyes se aliaron para hacer frente a estos cuatro reyes. Cinco reyes vasallos se aliaron para hacer frente a estos cuatro reyes. Así es la política. Así ha sido, así es y así seguirá siendo. Lo curioso de esto es que estos cinco reyes, al hacer esa alianza para derrotar a estos cuatro reyes poderosos, terminan siendo derrotados, vergonzosamente derrotados, humillados, y lo que hacen cada rey cuando las naciones vasallas se sublevaban era ser todavía más rigurosos. Los saquearon, les quitaron sus pertenencias, se llevaron sus mejores posesiones, hombres, mujeres, ganado, lo mejor de ese pueblo se lo llevaron para que ese pueblo quedara completamente desprotegido, pobre, y entonces se sometiera voluntariamente. ¿No es eso lo que sigue haciendo cualquier gobierno? Te ponen más impuestos para decirte, yo gobierno, te controlo a ti. Y cada vez que tu sociedad quieras sublevarte, te voy a mostrar que quien controla soy yo. ¿Cómo? Quitándote tu riqueza. Así que en realidad la política nunca ha cambiado.
Sigue siendo la misma, las mismas prácticas, no importa, le repito, si es el PRI, si es el PAN, si es Morena, las prácticas de la política son mileniales. Y creo que al leer la Biblia abrimos nuestros ojos para darnos cuenta de la realidad de que la política nunca ha cambiado y nunca va a cambiar, porque los seres humanos son así por naturaleza. Entonces, mi deseo para ustedes es que ustedes no se dejen engañar con que estaríamos mejor con Andrés Manuel, porque estamos con Andrés Manuel y nada ha mejorado. Va a venir otro presidente y la política seguirá siendo exactamente la misma. Seguirá siendo exactamente la misma. Lo que podemos darnos cuenta es que 5 naciones confederadas que hacen alianza para derrotar a estos 4 poderosos reyes son vergonzosamente derrotadas. Y una de las personas que logra escapar de la matanza y de toda esa tragedia que sucedió en aquella ocasión, corre, huye, salva su vida y llega donde Abraham y le dice: Abraham, tu sobrino y todas sus posesiones han sido capturadas y han sido llevadas cautivas por Kedorlaomer, si no me equivoco, uno de los reyes poderosos. Si usted quiere verificar la historia, le recuerdo, estamos en Génesis capítulo 14. Sí, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mire, esto es lo impresionante y aquí es donde yo quiero que usted entienda la importancia de entender que usted es más que un simple obrero, que usted es más que un ingeniero usted tiene que verse como sacerdote del Señor. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham en ese tiempo todavía era Abraham, junta a sus criados, a sus esclavos, 318 esclavos me parece, en edad para la guerra. Ahora, estos hombres no eran militares, no eran soldados, eran esclavos, gente que se dedicaba al campo, que se dedicaba a las tareas del campo, generalmente de cuidar ganado, cultivar la tierra, porque para eso se empleaban o para eso se compraban esclavos en esos tiempos. Abraham los arma y desde luego algunos para cuidar las tierras y los ganados de sus amos de depredadores, de animales y también de bandas que salteaban las haciendas o las propiedades de los amos, pero no era gente que se dedicara exactamente a la guerra. Abraham arma a sus esclavos y van detrás de estos reyes poderosos con el propósito de rescatar a Lot y sus posesiones. 5 reyes no lograron derrotar a esta confederación de 4 reyes. 5 reyes con ejércitos preparados para la guerra, gente entrenada para la batalla. No lograron derrotarlos. Un hombre rico con un poco más de 300 esclavos, ¿logrará hacerlo? ¿Qué cree usted? Haga usted un cálculo. ¿Cuál sería el grueso del ejército de estos 5 reyes que salieron a la guerra? ¿Cuál sería el grueso de los 4 reyes que gobernaban? ¿Usted cree que iban con unos 200 soldados? No, seguramente eran cientos de ellos. Entre los de a pie, la caballería y gente entrenada para la guerra, arqueros, lanceros, gente que estaba adiestrada en la batalla, que sabía usar perfectamente sus armas de batalla. A eso se dedicaba. Un hombre con poco más de 300 hombres derrota a uno de esos reyes, rescata a su sobrino y libera las posesiones que se habían llevado. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué lo que 5 no pudieron hacer, uno con unas cuantas centenas de hombres logra hacerlo? Bien, esa es la explicación que nos da la carta a los Hebreos y que usted y yo tenemos que entender. Mire lo que dice en el capítulo 7, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
el cual salió al encuentro de Abraham. Observe, cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, lo bendijo. ¿De dónde regresaba Abraham? De la derrota de los reyes. Quiero que usted tenga esto en mente, porque ese es un principio de la Escritura. No es del fuerte la batalla, ni del poderoso, ni del hábil, sino de Dios. Y ahí, como en muchas otras partes más adelante del relato bíblico, va a quedar demostrado nuevamente ese principio, que no es del fuerte la batalla, no es del rico la grandeza, sino de Dios, y a quien Dios le entrega la victoria. Así que aquí tenemos esa declaración y créanme, el escritor de la carta a los hebreos no solamente pone que Abraham regresaba de la derrota de los reyes porque quería usar muchas palabras para no terminar rápido su discurso, no, lo pone ahí porque precisamente la iglesia a la que está escribiendo está con una mentalidad de no podemos oponernos al gobierno, el gobierno nos está matando, nos está persiguiendo, los judíos nos están acabando, no vamos a salir adelante, estamos siendo derrotados. Y la intención del escritor al decirles que Abraham regresaba de la derrota de los reyes era precisamente recordarles que no es del fuerte la batalla, sino de Dios. Quería ponerle eso en sus mentes. Quería colocar esa verdad en sus mentes. Y mire lo que va a hacer el escritor. Primero les recuerda quién sale al encuentro de Abraham. Es Melquisedec, el sumo sacerdote, el que está en la presencia de Dios. ¿Y quién es este Melquisedec? Dice el escritor de la carta, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, aquí se nos enseña algo. Lea usted con atención, porque cuando inicia el sacerdocio en el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que en ninguna parte dentro del sacerdocio levítico a Dios se le llama el Dios Altísimo. No se le conoce por ese nombre. En hebreo, el Lión. No se le nombra por ese nombre. En todo el ejercicio del sacerdocio levítico, el nombre es Yahvé o Yahweh, el Dios del pacto, pero nunca Dios Altísimo. ¿Tiene esto algún significado? Sí, y muy importante. Si usted todavía recuerda algunas partes de la enseñanza que he dado, sabrá que las naciones orientales tenían una mentalidad de lo que hoy nosotros llamamos enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? La existencia de un Dios supremo, pero de dioses menores bajo este Dios supremo. ¿Por qué el escritor de la carta de los hebreos, como en Génesis, utiliza el Dios Altísimo? Porque el propósito es decir que este Dios que le dio la victoria a Abraham está por encima de todos los dioses de las demás naciones. La palabra Altísimo es el que ha ascendido o el que ha sido exaltado. ¿Y cómo es que Yahvé, el Dios del pacto, ha ascendido? Derrotando a cada uno de sus enemigos. Recuerde usted que la mentalidad del Antiguo Oriente no solamente era ver qué reino era más poderoso. Si Sodoma se enfrentaba contra otra nación, el asunto no era ver si el rey de Sodoma era más poderoso que el rey de la otra nación, sino si el Dios de Sodoma era más poderoso que el Dios de otra nación. Entonces la victoria de una nación era la victoria de un Dios. Cuando la confederación de 4 derrotan a la alianza de 5, están diciendo algo más que simplemente nosotros reyes somos más poderosos que ustedes. Están diciendo nuestros dioses son más poderosos que sus dioses. Porque nuestros dioses son 4 y los de ustedes 5, y nuestros dioses los derrotaron. Pero cuando Abraham sale en busca de su sobrino, él va en el nombre de Yahvé.
demostrando que Yahvé es suficiente para derrotar a 4, 5 o todos los dioses que se le quieran enfrentar. Por eso es que este Melquisedec es presentado como sacerdote del Dios que se ha exaltado, el Dios Altísimo. Esto es simplemente un recordatorio de que Dios está por encima de todos los dioses, por encima de todos los señores. Así que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que pudiéramos llamar universal, mientras que el sacerdocio levítico era un sacerdocio nacional, local. El sacerdocio de Melquisedec era superior porque era un sacerdocio universal. Él estaba al servicio del Dios Altísimo. Ahora, déjeme aclararle algo. El Elión es el mismo que Yahvé. El Dios Altísimo es el mismo que Yahvé. Pero lo que quiero mostrarle, o lo que está mostrando la Escritura aquí, es que antes que existiera Israel, antes que existiera un sacerdocio levítico, ya había hombres que servían al Dios verdadero de otras naciones. Eso nos demuestra que el propósito de Dios era llamar a todas las naciones a través de un sacerdote que no estuviera limitado por una nación, por una geografía, sino que tuviera un sacerdocio universal como el sacerdocio de Melquisedec. Que Abraham, no siendo judío, y Melquisedec, no siendo levita, Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Se da cuenta de esto? Aquí se nos está hablando de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio universal. Los sacerdotes levitas solamente podían bendecir a los judíos si estaban dentro del pueblo de Israel, si estaban dentro de la geografía y si estaban en el templo, en el lugar donde Dios había elegido. Sin embargo, este Melquisedec bendijo a un hombre que era hasta ese momento era un gentil. Abraham había salido, era un caldeo, era de Ur de los caldeos, pero Melquisedec lo bendijo, mostrando así que su sacerdocio era superior al que saldría de los lomos de Abraham unos 400 años más adelante. Él lo bendice. Ahora note el versículo 2, Hebreos capítulo 7, versículo 2, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. Aquí hay algo importantísimo, porque el propósito del sacerdocio desde que Dios creó a Adán es que a través del trabajo el sacerdote llevara toda la riqueza a Dios. Si usted lee con mucho cuidado el libro de Apocalipsis, si usted lo lee con mucho cuidado, por allá del capítulo 20, 21, 22, se va a dar cuenta que se dice en el libro de Apocalipsis que las naciones llevarán su riqueza a la santa ciudad. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? Si usted entiende que su trabajo es un trabajo sacerdotal, y en la medida que usted como sacerdote guarda, cuida, protege lo que Dios ha puesto a través de su trabajo, a través de la promulgación, de la extensión del evangelio, nosotros como creyentes haremos que nuestra nación lleve su riqueza al Señor. ¿Cómo? No construyendo templos, por favor, entiéndame. No es construyendo una casa de oración como los de la teología de la prosperidad y Cash Luna, que tienen su monumento a la riqueza, ¿no? La casa de oración de Guatemala. No es de esa manera. No es construyendo templos suntuosos, llenos de riqueza y teniendo pastores extremadamente ricos. No. ¿Qué implica que las naciones lleven su riqueza al Señor? Implica que la riqueza que se genera en cada país se use para la justicia y no para la injusticia. Note usted el nombre del sacerdote Melquisedec, rey primero de justicia y rey de paz.
Siempre que usted lea en las Escrituras y encuentre estas dos palabras, justicia y paz, las va a encontrar en ese orden. Primero justicia y luego paz. ¿Por qué? Porque sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz. ¿Por qué no hay paz en México? Porque no hay justicia. Pero si la 4T ya llegó, si no hay paz en México, significa que no hay justicia. El trabajo de la iglesia es precisamente que esa riqueza que los gobiernos han usado para el mal, a veces para proteger a delincuentes, para beneficiar a gente dentro de este sistema de corrupción. El trabajo de la iglesia es que a través de la predicación llegue la justicia, y mientras hay justicia va a haber paz. Cuando haya justicia siempre va a haber paz. Eso usted tiene que mantenerlo en su mente. Si en su hogar no hay paz, es porque ¿qué falta? Justicia, exactamente. Si en su hogar no hay paz, si en su hogar hay pleitos, hay luchas, es porque no hay justicia. Si en tu trabajo no hay paz, ¿qué es lo que está faltando? Justicia. Quiero que usted entienda bien eso, porque el trabajo del creyente como sacerdote es precisamente traer justicia para que haya paz. Traer justicia para que haya paz. Ahora, aquí tenemos tipificado algo que es importante. Abraham viene, si usted regresa al libro de Génesis, no vamos a hacer la lectura, pero Abraham viene de derrotar a esa confederación de reyes que han impuesto su gobierno por la fuerza, que han sido injustos, y él viene y los derrota. ¿Y qué hace? Recupera la riqueza que se le ha robado injustamente a su sobrino. Y esto, mire, usted pensará, últimamente ha estado muy en contra del gobierno, pero mire, no es que esté en contra del gobierno, estoy a favor de la justicia, y la justicia viene a través de la predicación del evangelio. Tu gobierno, nuestro gobierno, siempre te va a cobrar lo que no te da. Te cobra por un terreno que no te dio, por una casa que no te construyó, por un carro que no te compró. Siempre te va a cobrar. Eso se llama injusticia. Eso es robo abusando de las leyes. Es decir, hacer leyes para justificar la injusticia. Eso es lo que hacen los gobiernos. Fabrican leyes para justificar la injusticia. Ahora, usted tiene una imagen, un tipo de lo que es vivir en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham llega y derrota a esos reyes injustos que le robaron la riqueza a Lot, que ellos nunca habían trabajado. Le robaron la riqueza a Lot y se la llevaron sin el menor sentido de injusticia, de vergüenza. Despojaron a un hombre con el que no se habían enfrentado, porque ¿qué tenía que ver Lot en esta batalla? Nada. Así que una vez que derrotaron a esos reyes que se rebelaron en contra de ellos, fueron, saquearon sus ciudades, y entre esas arrasaron con las pertenencias de Lot, le quitaron la riqueza de Lot y descaradamente, cínicamente se fueron. Le repito, eso es lo que va a hacer tu gobierno, cualquier gobierno, el que está y los que vienen. Pero lo que nos enseña la Biblia bajo el nuevo pacto es que precisamente Dios, el Dios Altísimo, está por encima de estos que se consideran con derecho de arrebatar a la gente lo que no les han dado, de quitar y de cobrar por lo que no han hecho. Es decir, si tú haces un negocio con tu dinero, con el dinero que tú guardas, ahorras, el gobierno te va a decir, bueno, estás teniendo un negocio, tienes que darme a mí lo que me corresponde. ¿Y lo que te corresponde por qué?
porque yo hice leyes que justifican mi robo. Leyes que justifican mi avaricia, mi deseo de tener más, de enriquecerme más. Pero bajo el nuevo pacto, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham es el tipo de creyente. Abraham no vive en la ley. Abraham vive antes de la ley. Así que Abraham es el tipo perfecto de lo que es la iglesia bajo el nuevo pacto. Abraham sale confiando en que Dios es superior a los dioses de las naciones. Los derrota, rescata a su sobrino y le devuelve su riqueza. ¿Y sabe qué hace? Note lo que dice. Y aquí quiero que usted lo entienda bien, porque este texto ha sido muy manipulado y espero que usted lo entienda bien. Versículo 2, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Abraham recuperó lo que habían robado y se lo entregó al sacerdote Melquisedec, como sumo sacerdote, como diciendo, esto no le pertenece a los dioses de los de Sodoma, no le pertenece a esos dioses, le pertenece al Elión, al Dios Altísimo. Porque esta riqueza Dios se la entregó a Lot, a mi sobrino. Aquí quiero enseñarle algo. Algunas iglesias dicen que el diezmo le pertenece al pastor. En esta iglesia no cobramos diezmos, porque el pastor no es sumo sacerdote. El diezmo se lo entregó ¿a quién? A Melquisedec, porque Melquisedec era sumo sacerdote. Aquí en la iglesia no cobramos diezmos porque yo no soy sumo sacerdote. En alguna ocasión lo he explicado. Son donativos y usted puede dar lo que Dios ponga en su corazón. Y cada quien lo da voluntariamente, pero es muy diferente al diezmo. El diezmo era una ley. El diezmo es el 10% de lo que habías logrado de tu cosecha, de tu ganado, y generalmente era 2 o 3 veces al año, porque era una sociedad agrícola. Es muy diferente. El diezmo era una ley, era una orden. Las ofrendas provienen de la voluntad de la persona. Usted puede decir, yo no quiero ofrendar porque no quiero, está bien. Si usted decía, yo no quiero diezmar, usted caía bajo maldición. Y no una maldición que le daba un pastor, una maldición que Dios había determinado para los que no cumplían con la orden. El diezmo era un impuesto. La ofrenda es algo que das de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes van a pagar impuestos gozosamente? El diezmo era un impuesto, ¿sí me está entendiendo? El diezmo era un impuesto que se le debía a la persona más alta en esas sociedades. Era un impuesto, no era una ofrenda. Una ofrenda la das con devoción. Desde luego, los hebreos debían diezmar con devoción porque Dios les pedía el diezmo, pero les daba en abundancia. No era como, o no es nunca el Señor como nuestros gobiernos, que te piden mucho y te dan poco. Note esto. Así que estamos viendo, hermanos, que el sacerdocio de Melquisedec es en primer lugar universal. Él servía al Dios Altísimo, al Elión, a diferencia del sacerdocio levítico que era local. En segundo lugar, el sacerdocio de Melquisedec establece un orden para la bendición en una nación, en una familia. No puede haber paz si primero no hay justicia. No puede haber paz si primero no hay justicia. Por eso Jesús es nuestra justicia. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tú no puedes estar en paz con Dios si primero no hay justicia. Tu justicia es Cristo, así que estás en paz con Dios. Cristo es mi justicia, entonces Dios está en paz conmigo, yo estoy en paz con Dios, porque Cristo es mi justicia. Primero justicia, luego la paz. Cuando haya justicia, va a haber paz. ¿Sí? Aquí no funciona, en los principios de la palabra de Dios no funciona abrazos, no balazos. El Señor no se anda abrazando con criminales. Si estos primero no se arrepienten y se vuelven a Él aceptando su justicia, no pueden estar en paz.
Lo que puede aparentemente funcionar para nuestros malos gobiernos no funciona en la economía de la palabra de Dios, en la economía de la Biblia. El sacerdocio de Melquisedec también es superior en respecto al sacerdocio levítico en relación a su origen. Observe lo que dice el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sin padre ni madre. No significa que Melquisedec apareció de la nada, sino que, como algunos han sugerido, los padres de Melquisedec no fueron sacerdotes. No provenía de una familia sacerdotal. A diferencia del sacerdocio levítico, donde no podías ser sacerdote si no venías de qué familia, de qué tribu, de la tribu de Leví. Si no provenías de la tribu de Leví, no podías ser sacerdote. En el caso de Melquisedec no venía de familia sacerdotal, pero él fue rey y sacerdote. Si eras sacerdote levítico, ¿a los cuántos años terminaba tu ministerio? A los 30 comenzaba el ministerio. ¿Y a los cuántos años terminaba el ministerio del sacerdocio levítico? Mire que luego decimos, ay, es que yo leo la Biblia y me aburro porque desde chiquito me la conozco, por eso ya mejor me meto a las redes sociales. A los 50 años, hermanos, a los 50 años una persona perdía el derecho de ser sacerdote. Llegabas a los 50 años y ya no podías ejercer el ministerio de sacerdote porque entrabas ya a una edad donde eras considerado físicamente ya ineficaz para esta labor. ¿Qué se dice de Melquisedec? Observe lo que se dice en el versículo 3. Sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Fin de vida en relación al sacerdocio. Tal vez Melquisedec ya rebasaba los 50 años, no lo sabemos, pero no había llegado al límite de decir ya no puedes seguir siendo sacerdote, como en el caso del sacerdocio levítico, que a los 50 años terminaba tu tarea o tu responsabilidad. Y este Melquisedec es tipo de Jesús, quien cumpliendo el tipo, siendo el antitipo, siendo el cumplimiento de esta representación, podemos decir que Jesús como sumo sacerdote no tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, su sacerdocio nunca termina. Así que el sacerdocio, según la orden de Melquisedec, es universal, es eterno y no está sujeto o no está limitado a la genealogía. Jesús no es de la descendencia de Leví y sin embargo es sumo sacerdote. ¿Cuáles son las implicaciones de este pasaje? ¿Qué significa ahora que hay un sumo sacerdote en la presencia de Dios? Usted debe entender algo que es muy importantísimo. Mientras que la gente que no es creyente piensa que la prosperidad de la vida depende de, por ejemplo, de qué familia vienes, cuánto dinero tienes, qué preparación tienes. Nosotros los creyentes debemos tener la certeza de que la prosperidad de nuestra vida depende de quién está mediando por ti en la presencia de Dios. ¿Quién está intercediendo por ti en la presencia de Dios? La prosperidad entonces en esta vida no depende, como pensaban los orientales en el tiempo de Abraham, qué dioses están de tu lado o cuántos están de tu lado, sino la prosperidad depende de quién está en la presencia de Dios mediando por ti. ¿Qué es lo que hizo Melquisedec con Abraham? Lo bendijo. Es exactamente lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, usted va a encontrar que el texto histórico dice, que el relato bíblico dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y llenad la tierra y sojuzgadla.
¿Qué implica la bendición de Dios? Que su pueblo crece, se reproduce y gobierna la tierra. La bendición de Dios implica que la iglesia debe reproducirse. A veces leo algunas estadísticas, por ejemplo, de personas que están metidas a veces en la tarea de la evangelización y me duele ver la perspectiva tan negativa que a veces tienen de la iglesia. Por ejemplo, a veces dicen el Islam está creciendo, los adeptos están creciendo y el número en tal año era tal porcentaje y ha aumentado tal porcentaje y la iglesia cristiana está decreciendo. Lamento escuchar eso porque viene de cristianos que no han entendido el nuevo pacto. Si alguien tiene segura su estancia en esta tierra, no es la Iglesia Católica Romana, no es el Islam, no son los testigos de Jehová, no son los mormones, somos nosotros, a quien se nos ha dicho, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. Ahora sí, como la canción de hace varios años, ni el PRD ni el PAN, ni Chente, ni Chemo, o cómo iba la canción, sino nosotros, iglesia. A nosotros nos corresponde el gobierno de esta tierra. Queremos justicia y paz, no voltea a ver a los partidos, ellos están ahí para saquear su riqueza. Ellos están ahí para inventarle más impuestos. No espere que la justicia y la paz venga de los gobiernos, no diga, ay, ojalá y con este gobierno las cosas cambien. Ellos están ahí para saquear todo tu trabajo. Pero nuestro sumo sacerdote está para quitarles a ellos lo que ellos te quieren quitar a ti. Ahora, no estoy hablando, le repito, no estoy hablando de que te vas a convertir en una persona rica, estoy hablando de justicia. Si nosotros aprendemos a vivir en la justicia de la palabra de Dios, viviremos en paz. Viviremos en completa paz. La esperanza de Abraham no estaba en que tuviera buena suerte y ojalá lo que no pudieron hacer los 5 lo pueda hacer él. Él estaba plenamente confiado en que Yahvé, el Dios que lo había llamado y le había dicho, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré, estaba con él, y esa fue la razón por la que se levantó, armó a su gente, armó a sus esclavos y les dijo, vamos a recuperar, a liberar a mi sobrino a Lot y a recuperar todo lo que le pertenece. La razón por la que la iglesia debe estar preparada para seguir creciendo, para seguir aumentando, no es por tener buenos gobiernos o gobiernos que sean. Hay gente que dice, ay, es que ese presidente como que es más afín con la fe cristiana. Hermanos, usted no necesita de un presidente que sea afín con el cristianismo. Si Cristo está intercediendo en la presencia del Señor por nosotros, ¿qué me importa si este hombre cree en el evangelio o no cree? Definitivamente lo que hace que el pueblo de Dios crezca es que Jesús está intercediendo por su iglesia. Esa es la razón por la que la iglesia de Cristo va a crecer, porque tengamos un gobierno que aparentemente es afín con el evangelio. Mientras muchos cristianos están diciendo, ay, tenemos a un presidente que parece que es cristiano, mientras él extiende una mano al cristianismo, con la otra firma a favor del homosexualismo, a favor del aborto. Ese es el tipo de personas, esa es la política, quedar bien con todos. Así es la política. La única razón por la que Lot fue liberado es porque Abraham confiaba en el Elión. La única esperanza que de verdad tiene nuestro país es la iglesia de Cristo en este país. Esa es su única esperanza. Por eso el domingo pasado les decía, ¿cómo le va a ir a México? Eso depende de si México tiene oídos para el evangelio o no quiere oír el evangelio. Eso depende de si México quiere escuchar el evangelio y venir a vivir bajo la justicia y llevar la riqueza a la justicia para que tenga entonces paz, o seguirá buscando la injusticia de matar niños que no han nacido, de luchar en contra del matrimonio
tal y como Dios lo ha establecido entre un hombre y una mujer. Si México sigue por el camino de la injusticia, nunca, nunca, nunca tendrá paz. Jamás tendrá paz. Pero usted y yo estaremos en paz, porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Si México no quiere el camino de la justicia, nunca estará en paz, jamás estará en paz. Pero la suerte de México no es tu suerte, porque la suerte de la iglesia depende de quién está en la presencia del Señor. Aquí hay algo hermoso que dice la Escritura y que debe reconfortar, que debería reconfortar el corazón de los creyentes. Mire conmigo en Génesis capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Savé, que es el valle del rey, pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. ¿Sabe qué hizo el rey de Sodoma cuando vio a Abraham que regresaba con su sobrino Lot y con todas las posesiones que había rescatado de esta guerra? Le sale al encuentro. Es curioso por la siguiente cláusula que muestra un contraste. Pero Melquisedec, rey de Salem. Los políticos nunca cambian. Al parecer, este rey de Sodoma sale para decirle algo a Abraham: Abraham, creo que tienes algo que me pertenece, algo que es mío. Lo perdí en una batalla, pero qué bueno que lo recuperaste, pero es mío. Hay un contraste, pero Melquisedec, rey de Salem, ¿qué es lo que hace? Dice en el versículo 18, 14, 18. Sacó pan y vino. ¿Sabe qué es esto? ¿A qué le recuerda? A la Santa Cena, ¿no es cierto? A la Eucaristía, a la comunión. Era una forma de decirle: Dios te bendijo a ti. El Altísimo entregó a tus enemigos en tus manos. El Altísimo está en paz contigo. ¿Sabe? Un pastor decía con mucha razón que una de las aplicaciones más prácticas que nosotros encontramos en este texto es que cuando como creyentes pasamos por situaciones difíciles, tú puedes recordar que estás en paz con Dios, que Él te ha ofrecido el pan de su cuerpo y el vino de su sangre para decirte: estás en paz conmigo. Esto que te ha pasado no es ni una maldición ni un castigo. Yo estoy contigo y te voy a prosperar. ¿No le parece extraordinariamente maravilloso saber que alguien está intercediendo por nosotros? Que alguien está con nosotros. Y que en cualquier momento usted puede entrar a la presencia del Señor y decirle: Señor, me encuentro con esta necesidad, estoy con este problema, y por tu misericordia me acerco a ti para pedirte por esta situación que estoy viviendo. Ayer tuvimos un incidente menor, y mientras estábamos ahí buscando la manera de solucionarlo, creo que yo y Carlos estaba también conmigo, Majo, mi esposa. Tal vez cada uno estábamos orando. Y mientras estábamos ahí, yo le decía al Señor: Señor, tú que estás con nosotros y que estás en la presencia de Dios, ayúdanos a solucionar este problema. Ahora le voy a decir algo. Abraham no se sentó y dijo: Señor,
rescata a mi sobrino junto con todo lo que tiene. Él se levantó, tomó las armas que tenía y en el nombre del Dios Altísimo salió por su sobrino. Y mientras en mi mente estaba orando, también estábamos buscando qué hacer. ¿Sí me está entendiendo? No nos sentamos a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Sino mientras estaba orando en mi mente, también estábamos buscando, haciendo algunas cosas, haciendo otras cosas, hasta que finalmente se logró lo que buscábamos y pudimos regresar a casa tranquilos. Yo quiero que usted entienda algo. El sacerdocio implica que usted se pone a trabajar para que las cosas cambien, confiando en que alguien está intercediendo por usted en la presencia del Padre. Eso es lo que tenía que hacer Adán. Adán tenía que estar cuidando el huerto. El Señor me dio esta responsabilidad, guardar el huerto. ¿Cómo lo guardo? Trabajando, labrando, impidiendo que entre el caos en lo que Dios ha ordenado. Tú como sacerdote tienes que impedir que el caos entre en lo que Dios ha ordenado. Si tú no haces tu tarea, como sacerdote de casa, vas a darte cuenta que comienza a entrar el caos en tu hogar. Cosas que no deberían pasar, están pasando. ¿Por qué? Porque dejaste de cumplir tu función como sacerdote, olvidando que hay alguien que está en la presencia de Dios intercediendo por ti. Si comienza a haber caos en tu trabajo es porque dejaste de hacer tu trabajo como sacerdote. Tal vez sigas siendo un buen empleado, un buen trabajador, pero no estás siendo un sacerdote. Espero que me esté entendiendo. Nuestra sociedad necesita mucho más que buenos trabajadores, mucho más que buenos empleados, mucho más que buenos profesionistas. Necesita hombres, mujeres que entiendan que fueron creados como sacerdotes del Dios Altísimo para traer la justicia y la paz ahí donde se encuentran. Ahí, en ese trabajo, tú puedes traer justicia y paz. Si miras lo que estás haciendo como un sacerdote y no solamente como un simple empleado. Si comienzas a percibirte en ese aspecto y te comienzas a dar cuenta, estoy aquí para traer la justicia y sobre la justicia, la paz, el orden en este lugar. ¿Por qué? Porque el Dios Altísimo está de mi lado. Hemos comido pan y vino. Él me ha extendido su mano con gracia y me ha dicho, ten, come este pan, toma este vino. Estás en paz conmigo. Todo lo que hagas va a prosperar porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y le repito, cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de que tu cuenta en el banco va a crecer, que vas a cambiar de carro. Estoy diciendo que tu matrimonio va a ser feliz, va a ser estable, que tus hijos van a crecer teniendo un propósito en su vida, que tu camino puede ser muy largo porque estás en paz con Dios. Y que sea cual sea tu situación, incluso económica, nada te va a faltar porque estás en paz con Dios, estás en paz con Dios. Él te ha dado el pan y el vino. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Dios ha hablado bien de ti y acerca de ti. Él ha dicho de ti, vas a multiplicarte, vas a prosperar y vas a sojuzgar la tierra. ¿Qué más quieres? Si Dios te ha dado su bendición, ¿qué es lo que Dios ha dicho de los impíos? Que serán cortados de la tierra, que como la flor del campo se marchitarán, como la flor que se marchita al mediodía, así serán los impíos, se marchitarán en el esplendor de su gloria, en la fuerza de su poder se marchitarán como la hierba, pero de ti serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Si Dios nos ha hablado bien o ha hablado bien de nosotros, hermanos, entonces, ¿qué más queremos si Él nos ha dado su bendición? Creo que lo único que queda de cada uno de nosotros es cambiar nuestra manera de ver las cosas. Comenzarte a ver como una persona que eres capaz de cambiar el lugar donde te encuentras. Porque eres un sacerdote del Señor. Y porque el sumo sacerdote, el verdadero Melquisedec,
El verdadero Rey de justicia está en la presencia del Padre, intercediendo y bendiciendo tu vida. Así que todo lo que hagas, que busque la justicia, tú sabes que va a prosperar porque Dios ha hablado bien acerca de ti. ¿No le parece que en ese sentido deberíamos de ser más ambiciosos? A veces somos más ambiciosos para el dinero, pero poco ambiciosos para la justicia. Pero deberíamos de ser más ambiciosos para la justicia. Deberíamos ver las cosas y ambicionar que esta familia cambie, que esta colonia cambie, que este lugar cambie. Aquí no hay justicia y por lo tanto no hay paz, hay violencia, hay corrupción, hay maldad. Deberíamos de ser más ambiciosos para la justicia y para la paz, ya que Dios está de nuestro lado. Deberíamos ambicionar más, desear más que nuestra sociedad cambie, porque el Rey de justicia y el Rey de paz intercede por nosotros.